Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Ya tenemos en la línea telefónica a Manuel Pedrero. Hoy es lunes, día de la opinión joven. Manuel, ¿cómo te encuentras? Buenos días, don Carlos. Buenos días al auditorio. Sacudido realmente por la triste noticia que, pues, lamentablemente ha trascendido a nivel nacional el deceso de esta niña, lamentablemente. Pues sí, un lamentable y artero asesinato, una jovencita de 12 años. Vamos a comentar más adelante de esto, vamos a hacer los señalamientos que ya hicimos en el análisis. Pero Manuel, ¿qué tema nos compartes el día de hoy? Hoy vamos a hablar algo ya más de, si bien sigue siendo polémico, pero algo menos perturbador en el sentido social, y es de la legalización de la marihuana. Vamos a estar hablando precisamente de lo que pasó en el Senado de la República, sus efectos, si realmente es una ayuda progresista o va a empeorar la situación del tema de la legalización de la marihuana. Pues adelante, los micrófonos son tuyos. Sé que vas a tratar de manera puntual la hipocresía de la derecha mexicana, pero adelante con tu análisis, Manuel. Sí, por supuesto. Para empezar, tenemos que ver dónde inicia este debate. El primer indicio de algo así se da en los 90s, ya luego con un poco más de tiempos paulatinos empieza a progresar este tema en los 2000s, luego con otros movimientos igual de progresistas y que en la época pues marcaba un inicio de lo que era tabú ya, ¿no? Por ejemplo, con la legalización del aborto en la Ciudad de México y entre otros, pues ya en esta década de los 10s, empieza a sonar más el tema hasta que eventualmente, y lo sabíamos todos, esto iba a llegar al Congreso de la Unión, iba a llegar a la Cámara de Senadores para ser discutido seriamente si debía ser legalizada la marihuana o no. En este sentido vemos muchos parámetros, muchos panoramas. La verdad es que igual yo veo unos sectores del movimiento que lo aprobó no tan convencidos de esto, pero vamos a analizar los efectos. Para empezar, la marihuana sabemos muy bien que hay dos tipos de uso, la medicinal y la lúdica, la recreativa. Es una observación algo reduccionista, pero es lo que normalmente se da cuando se habla de la marihuana en México. Si nosotros analizamos histórica y fácticamente los hechos de otros tipos de prohibiciones que eventualmente terminaron siendo legalizadas, no necesariamente en México, sino por ejemplo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Como bien sabrá la audiencia, en la década de los 30, de los 20, había una prohibición total, la famosa ley seca en Estados Unidos, donde el monopolio lo tenían los criminales. Como hace unos tiempos en México lo que sucedía con las drogas, ahora en los Estados Unidos sucedía con el alcohol, ¿no? La mafia de Al Capone, que tenía una gran reserva de alcohol y era la que vendía clandestinamente, y de ahí surgían millonarias ganancias. Dado a eso, en Estados Unidos se legaliza el alcohol y las ganancias que antes eran clandestinas ahora pasan a formar parte del gobierno y se cae un gran ingreso de la mafia de Al Capone. En el caso de los cigarrillos pasa totalmente a la inversa, porque ya era legal, todo el mundo lo utilizaba, los médicos, los doctores incluso lo aconsejaban el tabaco, y luego al realizar los estudios pues nos dimos cuenta de que era totalmente nocivo para la salud, ¿no? La antítesis de la salud originaba cáncer de pulmón, y lo primero que se hizo fue precisamente no prohibirlo, pero sí regularlo a través de los gobiernos, tanto en México como en Estados Unidos. Es de conocimiento público que una simple cajetilla de cigarrillos en Estados Unidos pues cuesta muchísimo dinero, precisamente por eso, para que entre más difícil sea el acceso económico a estos productos, pues menos posibilidades de que sean nocivos para la salud de la población. En el tema de México me parece extremadamente delicado este tema, incluso más que en Estados Unidos, porque sabemos que en México, si algo siempre se ha dado, lamentablemente, ha sido este tema del narcotráfico. Vemos que, por ejemplo, en la década de los 70s, 80s, cuando el negocio de las drogas iba en pleno crecimiento, no iba en inicio, porque esto se sabe que en México ya, incluso entre épocas del porfiriato, ya se tenían los primeros sembradíos de este tipo de drogas. Cuando iba en crecimiento con los
que en esos entonces iban a convertirse en los capos de la droga, como Rafael Caro Quintero, quien es básicamente quien da el salto y la promueve de México a Estados Unidos, pues comienza este gran problema de la guerra contra el narcotráfico, contra las drogas, contra los criminales, el crimen internacional organizado que se da entre México y Estados Unidos. No es lo mismo legalizarla en Estados Unidos, que es el primer país con mayor número de drogadictos del mundo, que legalizarla en México, que es el primer país productor de drogas. Hay una enorme brecha, una enorme diferencia entre los estratos sociales que tiene Estados Unidos con los que tiene México, y para nada es absolutamente lo mismo. Antes de legalizarla, creo yo que lo puntual debió haber sido garantizar las medidas sanitarias, un buen sistema de salud público antes de legalizar en lo general la marihuana. Sí, está bien la propuesta del Instituto de la Regulación del Cannabis, y etcétera, etcétera. Sí, está bien que el gobierno sea quien tenga el control, la regularización, y sepa quiénes son los consumidores y quiénes sean los proveedores, y que las ganancias al final queden en la administración pública. Pero hay que recordar, como ya lo mencioné antes, que es una observación muy delicada el hecho de que no estemos comparando directamente las sociedades de Estados Unidos, que es nuestro principal vecino, con las de México, además de saber que pues básicamente el crimen organizado y las drogas se representan, lamentablemente han crecido en lo que es la economía nacional, y no como un sector formal, sino todo lo contrario, uno delictivo, uno informal, que día a día crece. Se supone que la regularización, la aprobación en lo general de esta, sea precisamente para eso. Pero en el momento de que se quita lo que es un valioso sector de lo que antes era pues el impulso, un ingreso del crimen organizado, pues eventualmente, y esto lo digo con mucho dolor, al verse sofocado un sector, pues entonces se promueven otros, que podría ser como el caso de la extorsión, ¿no?, el cobro de derecho de piso, o incluso otras drogas que ni de ensueños estaríamos viendo siendo aprobadas por el gobierno, legalizadas por como lo puede ser la cocaína, como lo puede ser las drogas sintéticas, el cristal, etcétera. Entonces, si es un golpe, representa en lo general un golpe a los pequeños y en menor medida a los grandes cárteles de la droga, pero también representa el hecho de que al no tener un buen sistema de salud pública, se corre el riesgo, inevitablemente, de que mínimo de la población que tiene México, que es 120 millones de mexicanos, otros estiman 130, pues mínimo un 10% de la población quiera experimentar, quiera probar, y de ahí pues no salga posiblemente pues los adictos, pero sí en la medida va a haber un gran sector de la población que al haber sido inducido a la aprobación de la marihuana, pues eventualmente tengamos precisamente, debido a esta carencia de un buen sistema de salud pública, heredado desde luego por los sistemas anteriores y gobiernos anteriores, pues sea obviamente desvalidado. En el sentido político, pues no tenemos más que hipocresías. Es increíble, yo no sé cómo el PAN, con mucho orgullo, se pone en contra de la marihuana cuando sus ex jefes de Estado las promovieron, hicieron negocios en el amparo del poder público, y que ahora, pues vaya, es que ni siquiera tenemos que ir tan lejos. Uno googlea, pone en Google el nombre de García Luna y que cheque el primer resultado. Está totalmente acusado, no por el gobierno de México, no por la justicia mexicana, sino por el gobierno del país más poderoso de todo el mundo, por la justicia estadounidense, precisamente por vínculos y negocios con el narcotráfico. ¿Cómo se atreve Acción Nacional a estar criticando una propuesta que pues viene siendo una vigencia social, no solamente en México, sino en el mundo, para detener un problema que ellos mismos acrecentaron y no se detuvieron a pensar si lo iban a detener, que nunca fue de su interés, y que precisamente pues por eso es que estamos resolviendo estos asuntos? La opinión de Acción Nacional me es irrelevante, debido a que sus únicos dos presidentes que manejaron a este país están irremediablemente vinculados con el negocio de las drogas, tanto en lo que ya es legal, como en ese caso de Vicente Fox, que últimamente se ha puesto ahí de
de promotor debido a su falta de dinero o a su falta de cordura, y el caso de Felipe Calderón, que muy avergonzado y tratando de justificar todos sus mediocres y viles actos, pues incluso se tiene la osadía de escribir un libro de decisiones difíciles y tratar de justificar su sentido de culpa en cada una de esas páginas. Así que la opinión de Acción Nacional me parece irrelevante en este tema, al igual que la del PRI, al igual que la de muchos otros partidos, porque en vez de ayudar a solucionar el problema, obstaculizan el diálogo, el debate, y en vez de aportar, destruyen con sus opiniones cínicas e hipócritas. Pues hay que agregar al auditorio en el comentario que compartes, Manuel, que efectivamente en el tiempo de Vicente Fox Quesada se sabe que por propia voz ante autoridades estadounidenses, por algo le dieron cadena perpetua al Chapo Guzmán, pues ahí se sabe que pues que dieron algo de dinero para la campaña, para llegar a la presidencia de la República a Vicente Fox. Para quien sí está ampliamente conocido, es que también el Chapo Guzmán dio dinero para la campaña de Calderón Hinojosa del PAN y para la campaña de Enrique Peña Nieto. Regresando con Fox, sabemos que fue el primer presidente que lo liberó, siendo en la docena trágica panista. Vicente Fox Quesada liberó al Chapo Guzmán, lo ha documentado Anabel Hernández, lo ha documentado muchos hombres y mujeres que hacen periodismo de investigación, pero luego en tiempos de Calderón Hinojosa, pues también, pues ya sabemos a través de Genaro García Luna, pues trabajaba conjuntamente con el gobierno federal, y también lo hizo este narcotraficante, este líder de ese grupo, o el segundo de a bordo, porque se dice que el líder máximo es el Mayo Zambada. Pues trabajaron también para Enrique Peña Nieto, o colaboraron, o más bien fueron los dueños, inclusive pues hicieron presidentes de la República, porque al momento de haber dado dinero para las campañas, pues era la mayor parte de dinero corrupto, de dinero sucio, de dinero ilegal. Pues ahí están los tres presidentes, al menos que se tuvieron, aunque ya hay señalamientos, mañana vamos a hablar de ello, en contra de Salinas de Gortari, por lo que decías tú que de los años 90. Se habla del PAN, que efectivamente su doctrina, su filosofía, su vida lo traen en el ADN, pues es la hipocresía, es el cinismo, por lo que ya nos adelantaste. Pero también es importante que recordemos, amable auditorio, Manuel, que desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, mínimo, desde la Segunda Guerra Mundial, y luego cuando Estados Unidos emprendió su invasión hacia Vietnam, le pidieron al pueblo de México en la zona fronteriza el apoyo para la siembra de amapola, para poder sacar pues los productos médicos como las anestesias, etcétera, que se requerían para pues operar a los soldados heridos. Algunos dicen que también para drogar, por todas las atrocidades que se cometieron, esas carnicerías que cometieron en contra del pueblo, de los hermanos en Vietnam. Pero resulta que si recordamos quiénes estaban en el poder en ese momento, pues era el PRI. El PRI vio como algo muy benéfico porque pues terminó la guerra, pero el PRI, a través de miembros de lo que era la Dirección Federal de Seguridad, puro malandro, en aquel entonces y hasta pues la fecha, porque hay estas mentadas hermandades, y de ahí salieron Caro Quintero, de ahí salió Don Neto, y de ahí salieron los grandes capos del pasado reciente, que ya están documentados en muchos libros. Eran policías federales, pero luego vieron que había negocio, empezaron ellos a darle la espalda a los gobiernos priistas, y ya después no manejaba el PRI el narcotráfico en la República Mexicana, sino que tuvo que empezar a negociar con esos capos. Y ahí está la historia. Puede buscarlo con un googlazo, en Google, el auditorio. Pero luego resulta de que ya no quieren hacer negocios, sino que quieren ser los jefes. Y bueno, pues ahí está la docena trágica panista, el sexenio de Peña Nieto, pero algunos hablan inclusive de sexenios anteriores que tocaría hasta o al de Carlos Salinas de Gortari, donde pues hicieron empresas
el Estado mexicano, lo metieron a eso, la presidencia de la República. Entonces todo esto tiene una historia. Se habla también, y con esto cierro mi comentario, Manuel, que a nivel global, lo que verdaderamente sostiene las economías es el narcotráfico, es el crimen. Así es de que difícilmente pues va a poder desaparecer. De nuestra parte lo vemos como algo benéfico, porque independientemente de que se pudiera quitar algo, como tú dices, de negocio al crimen organizado, pues está reducido por ley los gramos que las personas se le pueden vender o que pueden consumir. Aquella persona que traiga más gramos pues será obviamente detenida. Entonces todavía hay mercado para que el crimen organizado pueda hacerlo. Lo mismo pudo haber sucedido cuando la guerra por el whisky, de que dejó tantos muertos al momento de legalizarse. Bueno, pues en sana paz vendían los criminales el whisky, como también lo podían encontrar en cualquier bar, en cualquier tienda. Y al parecer, pues con esto se pretende hacer que baje los índices de asesinato, los índices de criminalidad, pero dejándole también un amplio margen de operación al crimen organizado, porque si no, efectivamente lo que tú dices, pues sabemos cómo se diversifican, y al ratito, pues como no van a poder vender marihuana, pues quién sabe a lo que se irán a dedicar, Manuel. Sí, es muy preocupante, y por eso es que hay que darle mucho énfasis a lo delicado que es el asunto, no en plan de no hablarlo como tema tabú, porque es una total ineptitud de nada más el hecho de pensar eso, pero sí la acción, el pensamiento de abordarlo, de analizarlo, debatirlo y ver cuál es la solución más viable. Hay muchos analistas, hay muchos doctores, hay muchos pensadores que creen que no es la mejor opción, hay otros que sí, pero precisamente por esto se da el debate, para acordar un diálogo y llegar a una posible conclusión. Si el Senado de la República, que es la alta cámara de representación política en México, decide que es lo mejor para el país, entonces nosotros como ciudadanía nos toca decidir como ciudadanos críticos qué es lo mejor entonces para nosotros, si es el hecho de consumirla o no. Hay que documentarse, hay que saber cuáles son ya como responsabilidad propia, cuáles son los daños que ocasiona en el cuerpo, cuáles son sus beneficios, qué es lo que podría ocasionar a corto plazo, a largo plazo, y etcétera. Hay que documentarse, hay que investigar muy bien, no es un tema a la ligera. Yo me estoy inclinando más en el sector público, del tema de la salud pública. Esa es mi mayor preocupación en el ámbito social, porque independientemente de ello, pues sabemos irremediablemente en lo que es el tema triste del crimen organizado, si ven una baja en uno de sus principales ingresos, entonces va a ser efecto inverso en otros negocios, como lo puede ser la extorsión, el cobro de piso, la trata de personas, como lo puede ser los secuestros, los plagios y un montón de criminalidades más. Es un tema que se debe tocar, sí, pero insisto, se debe de fortalecer primero al gobierno, al Estado y a las instituciones para poder ejercer una buena conducta y una buena dirección a lo que la visión del gobierno quiera llevar esta propuesta. Si no, termina siendo una propuesta vacía, sin fundamento, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que tenga un buen efecto, no para el gobierno, sino para la sociedad y la ciudadanía en sí. Efectivamente, y el que pues sigue feliz de la vida es Vicente Fox Quesada, porque por fin va a poder abrir sus tiendas de venta de marihuana, y recordando también algo que históricamente se ha dicho, que hay peores drogas que la marihuana, y dentro de las peores, o la peor droga para los pueblos, son aquellas que son dogmáticas. Pues muchas gracias, Manuel, te deseamos que sigas disfrutando de este lunes, nos escuchamos la próxima semana. Excelente inicio de semana por usted y para todo nuestro auditorio. Un saludo desde Tabasco y un abrazo. Gracias, saludos, Manuel. Muy importante e interesante lo que nos comparte el joven Manuel Pedrero desde Tabasco, Zacatecas. No se crean, desde el estado de Tabasco, en el Golfo Mexicano. Es que también aquí en nuestro estado hay un municipio que se llama Tabasco. Voy con más información.